Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos ustedes a nuestro segundo conversatorio sobre la reforma al Poder Judicial. Hoy, día 10 de septiembre de 2024, mientras se lleva a cabo o están llamando a sesión en el Senado de la República. Los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios les damos la más cordial bienvenida. Sirva nuestra reflexión como un servicio a la nación. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy comenzaremos con el licenciado Atilio Alberto Peralta Merino. Nos acompañan también don Francisco Villalón, don Guillermo Macías Díaz Infante, don Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri y don Antonio Tenorio Adame. Adelante, maestro Peralta, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches. Una precisión a lo que se convoca el Senado es a la reanudación de la sesión. Es Gracias. interesante destacarlo porque ya se tomó lista para el inicio de la sesión. Podría haber ahí un procedimiento tratando de reventar el quórum. Lo veo difícil teniendo en cuenta la bancada mayoritaria, pero podría darse ese caso, en caso de que algún tipo de senador de oposición pidiera recuento de la lista. No creo que sea el caso, pero habría esa posibilidad de maniobra. Por eso fue importante destacar y anudar una sesión. Yo quisiera miren, yo quisiera recordar un suceso que se dio en 2019. En 2019, la elección de Puebla, la elección extraordinaria de Puebla fue asumida por el INE, lo cual es factible en términos constitucionales. El problema es que se cambió la ley aplicable y se llevó a cabo, se ventiló el proceso mediante la ley general y no la ley local. La Constitución permite atraer la organización, no cambiar la ley aplicable, ¿eh? Así que pues la ley, el proceso era sujeto a nulidad por una inconstitucionalidad. Yo siempre fui partidario de definir ese criterio. Lo que me llamó la atención fue cuando el Sí, Tribunal Electoral de Puebla impugnó la atracción. Y entonces mi pregunta en ese momento es, oigan, los tribunales resuelven controversias, no presentan querellas. Cuando un tribunal presente querellas se desnaturaliza. Estoy de acuerdo con lo argumentado en ese momento por el Tribunal Electoral de Puebla. De lo que no estoy de acuerdo es que el Tribunal Electoral de Puebla ya lo haya litigado. No es parte legítima para hacerlo. Y al hacerlo pierde su naturaleza y su razón de ser. En aquella ocasión yo señalé que eso nos metía en una crisis constitucional. Como ahora está de moda decir no porque no hubo efectos materiales. Bueno, según Hegel sí, según Fernando del Real, que quiere o que puede. Y yo creo que a nivel Hegel, o sea, la discusión de las ideas sí era importante independientemente de los efectos materiales. Digo esto porque lo que estamos viviendo en estos momentos es en sí mismo un episodio insurreccional. Es un episodio insurreccional desde el momento en que el tribunal, con todas las razones que puedan haber de por medio o no, decidió pronunciarse sobre una ley. Y perdón, eso no es un criterio mío, es un criterio de la juez quinta de distrito que pronunció el incidente, que dictó el incidente de suspensión. Ella misma se declaró incompetente en virtud de haberse pronunciado al respecto, pero que asumía la capacidad de dictar la resolución en virtud de tratarse de una suspensión de oficio. Dudo mucho que sea una suspensión de oficio, no está en los supuestos del 22 constitucional, pero fue su argumento y ella misma argumentó esto, no era competente y que por eso lo turna a la instancia de alzada para que lo resuelva. El problema es, bueno, ese episodio insurreccional, para ser breve y no quitar mucho tiempo, pues se dio hoy con la toma de una asamblea por parte de la población. El problema es con los episodios insurreccionales que a mí siempre me han simpatizado. Yo dirigiría una insurrección hacia otro sentido, con otro tenor, pero a mí nunca me han antipatizado los movimientos insurreccionales. A mí, hay otros a los que siempre les han molestado, no entiendo los cambios, pero bueno, en fin. Para que un episodio insurreccional tenga eco, representar o no tiene eficacia representando intereses gremiales. Para que tenga efecto, tiene que abanderar representar un interés social.
Yo dudo mucho que aquí haya un interés social abanderado en el movimiento de protesta. Puede decirse que sí, que es la viabilidad misma de la República, pero no creo que haya nadie que se sienta representado en sostener el statu quo judicial actualmente en vigor. Yo lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo porque además la decisión, que en principio pues no estoy del todo de acuerdo, de 100 a 100 con ella, sí tuvo el mandato de las urnas en una mayoría. El movimiento insurreccional que se está viviendo, pues de pesos y centavos. Discutía con Guillermo Macías anoche sobre si los jueces que decidan participar en la votación lo harán de manera automática. Y yo le decía que no, que tendrían que someterse al procedimiento del listado que se prevé en el dictamen. Y ya me hizo ver, y tiene toda la razón del mundo, para la elección extraordinaria del año que entra, sí será automático su pase a la boleta. No tendrán que someterse previamente al listado, que para de ahí en fuera sí será obligatorio. Un listado que a mí me parece criticable, sobre todo como tal y como quedó el dictamen, en el sentido de que habrá un comité por cada uno de los poderes, pero no dice nada si ese comité no se integra, si él decide presentar a sus candidatos por su cuenta sin el comité que prevé la ley, no hay sanción. Y si las cámaras del Congreso lo hacen, tampoco. Y si el presidente lo hace, tampoco. Pero bueno, podría decirse todo lo contrario, contravenirme, acabo de decir, y señalar que sí hay un criterio político de base que es la llamada irreformabilidad de la Constitución. Yo la verdad eso lo pongo muy en duda. Me acuerdo de cuando se dio el debate por la nacionalización de la banca en el 82, el famoso amparo de don Ramón Sánchez Medal, que llegó a argumentarse eso con base en Carl Schmitt, los famosos criterios de las decisiones públicas fundamentales frente a las leyes constitucionales, que puso muy de moda López Portillo, y todos los políticos pueblerinos de la CNOP repetían en sus discursos la expresión decisiones políticas fundamentales sin saber a qué se referían. Porque además, pues la verdad es que no están definidas en ninguna parte cuáles serían las decisiones públicas. Eh, Platicábamos con Manuel Senderos ahorita en la tarde, me decía, la República, bueno, pues está el caso de Joao Goulart, Joao Goulart sometió a plebiscito volver al régimen monárquico. ¿Por qué no, no? En aquella ocasión, cuando se dio este debate por la reformabilidad o no de la Constitución, o de ciertos aspectos de la Constitución, aquellas decisiones públicas fundamentales, diríamos, siguiendo Smith, recientemente en las constituciones de Centroamérica les llamaron principios pétreos, que finalmente los principios pétreos luego se reformaron, en el caso de Honduras. Digo, así pasó, yo no tengo la culpa. Que estaban definidos, en hondureño, los pétreos, para nosotros no. En aquella ocasión, en el año 82, hubo un argumento que a mí se me quedó muy marcado, y que es buscando en los diarios de debates de Zarco, cuando Francisco Zarco dice, señalando lo que es el nuestro artículo 39 constitucional, no recuerdo en 1857 en qué numeral estaría ubicado, pero sí señalaba que si el pueblo tiene en cualquier momento la posibilidad de cambio de su régimen, y que eso lo hace el pueblo a través de sus instituciones, el procedimiento para hacerlo, pues es el procedimiento de reforma que a lo que se prevé en el artículo 135 o 126 de la Constitución. No, 127, ¿no? 126 era la supremacía constitucional. Eh, eh, Creo yo que más allá de que el tema de este foro sea la social, yo creo que es una crisis constitucional. Me llama profundamente la atención que ante un enfrentamiento, no hay problemas, hay que decirlo, la Corte haya decidido suspender labores. Yo hubiera decretado el desacato a la suspensión, y por lo tanto la inhabilitación de los funcionarios que la desacataron. Esa suspensión, como la misma incidente de desacato, pues hubiera sido poco eficiente, porque el sentido es destituir del cargo a los responsables, someterlos a proceso penal, solo que la declaración de procedencia tendría que correr a cargo de la misma Cámara de Diputados. Sería ineficiente
para la ejecutividad material de las consecuencias. Pero en el conflicto de debates, si ya de eso se trata, pues sí tendría una definición a largo alcance, ya que estamos viviendo un momento de ruptura. Un minuto para terminar. Yo creo que ya terminé. Esa sería la idea central, independientemente de cualquier especificidad que dijese yo más tarde. Gracias. Muchas gracias, licenciado Peralta. Quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Guillermo Macías Díaz Infante. Adelante, don Guillermo, por favor. Su micrófono. Gracias. Buenas noches. Bueno, este, eh, ha pasado ya la aprobación en la Cámara de Diputados, su discusión en comisiones en el Senado, y está ahorita en el proceso del Pleno en el propio Senado de la República. Considero que una reforma, como se ha dicho ya en muchos lados, de gran calado, profunda. No había habido una desde la Constitución de 17 de este tamaño. Y bueno, esto ha calado profundamente en los intereses personales e ideológicos de muchos que han estado enquistados en el Poder Judicial, disfrutando de los privilegios que da ese cargo, y hoy por hoy manipulando a un amplio sector minoritario de la opinión pública, y han tenido diría yo, la mala onda de manipular la mente de los chavos estudiantes de derecho, de algunos, no todos, sobre todo de las escuelas manipuladas por la derecha. Hay una gran efervescencia en el sentido, y creo yo que uno de los principales factores de esto son los desatinos uno tras otro, los traspiés uno tras otro de la ministra Piña, que ha venido metiendo al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y a todo el personal trabajador en camisa de 11 varas. No tiene idea la señora de lo que está haciendo, no tiene idea de lo que representa su cargo, y creo yo que esta persona es de las primeras que debe salir del Poder Judicial de la Federación, porque nada tiene que hacer allí. Hoy en la mañana, la secretaria de Gobernación presentó una serie de datos, y estos, no hay otros datos, de cómo se integra el Poder Judicial en cuanto a funcionamiento, en cuanto a cuestión orgánica, en cuanto a nombramientos, y la verdad es escandaloso. Escandaloso. Creo yo que esto lo conocía perfectamente bien el presidente de la República, y fue uno de los factores que lo animó a impulsar esta. Otro punto que quiero comentar es el gravísimo desatino impulsado, al menos por la ministra Piña y tal vez por otro de los ministros,
de que dos jueces de distrito, bueno, de que algunos jueces de distrito promovieran juicios de amparo y unos jueces totalmente dependientes sometidos a los dictados de los superiores, concedieran las suspensiones. Esto es, para la historia constitucional, de lo que no debe hacerse en materia de impartición de justicia ni de actuación del Poder Judicial. Hay dos cosas fundamentales que veo yo. Una, desde la presentación de la iniciativa de reformas el 5 de febrero hasta el día de hoy, en este procedimiento de la reforma constitucional, no estamos en presencia de la actuación de un proceso legislativo ordinario. No estamos en presencia de la actuación, de la mera actuación del solo Congreso de la Unión. Estamos en un procedimiento de un órgano supremo que es el Poder Constituyente Permanente. O simplemente, digámoslo, es el constituyente el que está actuando. Y no hay, desde mi punto de vista, posibilidad alguna de que al Poder Constituyente lo controle, le ordene, le mande, le imponga un poder constituido. Esto es totalmente fuera de toda lógica jurídica, porque quienes entiendan la Constitución, quienes entiendan lo que es Constitución, sabemos que es algo mucho más elevado, es la esencia de la República, no puede ser cuestionada más que diseñada por el poder constituyente. Entonces, diciéndolo coloquialmente, no se vale que los patos le tiren a las escopetas. Entonces, ¿qué hicieron estos jueces? Además de actuar como jueces de consigna, simplemente son dos personas que actuaron, emitieron unos documentos bajo el nombre de jueces, pero eso y un papel periódico que al día siguiente se tira a la basura tiene la misma validez. Por lo demás, también es increíble cómo se convirtieron en juez y parte. La juez de Morelos lo dijo en su resolución, que ella estaba en contra de la reforma, que ella estaba en contra de todo el procedimiento, que ella era una juez que firmaba, creo que dijo en rebeldía, la parte final, una cosa así, una serie de cuestiones que en automático la inhabilitaban, le impedían para manejar el asunto. Entonces, cuando los jueces toman la justicia en propia mano para sus propios intereses, ya no hay justicia en el país. Esto es un capítulo negro para la historia del Poder Judicial, de la justicia y del constitucionalismo en México. Quiero decir que esta reforma ha desencadenado muchas pasiones, pero ha habido algunas muy bajas. Ustedes ya estarán enterados, como la de la famosa Chuya, la senadora de Aguascalientes, del PAN, del grupo de la gobernadora de Aguascalientes, que en una serie de exabruptos, justificando que es muy mal hablada, lanzó amenazas criminales en contra de cualquier senador que se atreviera a no votar en contra de la reforma. Ha sido muy difundida esta declaración de esta señora, que por lo demás en Aguascalientes es conocida como una lideresa de
de colonia, de las que acarrean gente y llevan gentes a los mítines políticos y les acarrean votos a los candidatos en las elecciones. Y bueno, pues ahí fue premiada por la gobernadora con una senaduría, pero es una gente de un nivel muy bajo. Y lo digo aquí en público, no tengo la menor duda de que esa advertencia, de que esa amenaza criminal llevaba un destinatario, que era el otro senador por Aguascalientes, también del Partido de Acción Nacional, de quien mucho ha andado entre azul y buenas noches, en si seguir en el PAN o incorporarse a Morena. Creo yo que las amenazas tenían un destinatario muy claro y son amenazas. Me da mucha tristeza Un minuto, por ver favor. a mis compañeros, bueno, no son mis compañeros, son, como dijera don Francisco García Jimeno, el ex rector de la Libre Derecho y insigne jurista, son capullos de abogado, quienes fueron en una manifestación en contra de la reforma constitucional, estoy seguro, sin entenderla. Pero los entiendo porque son parte de un sector social, económico, ideológico que está opuesto a la reforma. Y lo que sí para mí es inadmisible es que se haya usado el nombre de la escuela institucionalmente para manifestarse en contra de la reforma. Todos somos libres como ciudadanos, pero a la institución no le involucra, porque habemos muchos que no estamos allí con ellos. Esa es mi intervención. Don Guillermo, muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Quiero dejar en el uso de la palabra a don Antonio Tenorio Adame. Adelante, querido maestro Tenorio. Prenda su micrófono, por favor. Silenciar. ¿Aún no se le escucha, don Antonio? Creo que ya logré entrar. Sí, adelante. Me place sobremanera participar en este evento que ayuda a reflexionar y pues a visualizar alguna alternancia a un conflicto que va en escalada de radicalización sin encontrar salidas a lo que yo califico pues un resultado ya previsto, ya destinado. Hay una participación de Estado y hay una cultura autoritaria que predomina en nuestro país, digámoslo, producto de 300 años de estar bajo el imperio español, bajo la tutela del reino de la Nueva España, producto de las distintas manifestaciones de poder autoritario burocrático y de violencia que posteriormente a la revolución se llevó a cabo por liderazgos militares, caudillismos que parcialmente fueron transformándose en un presidencialismo con tendencias absolutistas, pero con logros reivindicadores para el pueblo mexicano, como fue el haber consagrado en el artículo 27 constitucional el valor primigenio de la propiedad de la nación sobre el suelo y subsuelo, el territorio y el espacio aéreo. Creo que esas reivindicaciones le dieron una estructura a la nación que fue perdiendo su eje rotor en la medida que transitaron gobiernos que fueron evadiendo su compromiso y su responsabilidad oficial
y tratando de llevar a cabo proyectos personales que tendían siempre a asumir los resultados, digamos, en un efecto de demostración espejo de lo que ocurría en los Estados Unidos, hasta que por fin en la elección de 1988, que tiene un oscuro origen en su legitimidad, Carlos Salinas de Gortari lleva a cabo ya el proyecto que se había visorado con Miguel de la Madrid a establecer, a imponer un, un proyecto neoliberal. Estoy totalmente de acuerdo con el orador que me ha precedido, el licenciado Guillermo, quien nos ha manifestado que el constituyente permanente no puede sustituir al, al constituyente originario. Y en este sentido viene a comentario las 700 reformas, más de 700 reformas que ha sufrido la Constitución. Sobre esto vamos a detenernos un poco, a examinar qué sentido, qué propósito, qué objetivo persiguen estas reformas que diríamos posteriormente a Ávila Camacho tuvieron un propósito de establecer un presidencialismo que dejara marcada la huella de su impronta en un proyecto de desarrollo, lo que llamaban el proyecto nacional. Y en ese sentido, cada presidente hizo una interpretación de lo que era su idea en que debía establecerse la marcha al mar, el primer presidente obrero, en fin, fueron proyectos unipersonales. Pero ya con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, se vino una luz de reformas incontenible, al grado de que de las 700 reformas, más de 700, aproximadamente la mitad corresponden a este periodo neoliberal entre Miguel de la Madrid y Peña Nieto, que suman juntas 331 reformas que no solamente modificaron, trastocaron el principio de la Constitución, en el hecho fundamental de una nación donde se reconoce una propiedad de la nación. Ni siquiera es la propiedad corporativa o la propiedad social, es la propiedad de la nación que le da un carácter diverso o diferente al carácter absoluto que tiene el derecho anglo-germánico, en que se reconoce la propiedad de la tierra y del subsuelo a quien es propiedad de la superficie, del territorio del predio. Esto entonces es un proyecto de nación completamente opuesto al proyecto originario de nación. ¿Qué significado tiene esto? Pues nada menos que la República y el interés de la nación se modificó, los poderes originarios se fueron transformando, principalmente el de la representación, el de los partidos políticos. Hoy no tenemos partidos políticos, hoy la representación está en la tómbola para elegir a ciudadanos, está trastocada. Tenemos un movimiento nacional con raigambre, con popularidad del presidente, innegable, tiene logros innegable, pero es una decisión profundamente personal. Aquí viene a comentario que el CIPAE, en el origen del sexenio, organizó una conferencia que desarrolló el maestro catedrático de la UNAM, Juan José Mateos, donde se
donde se visualizó y se propuso la reforma al poder judicial, sobre todo en el proyecto de un poder revisor constitucional, es decir, el poder constitucional que debería tener la Corte y separada de los otros poderes de la Corte de Casaciones, de la Corte Jurisdiccional. Entonces, este proyecto sigue siendo válido porque tenía también un análisis histórico de todos los errores que había cometido la Suprema Corte. Sí, nosotros desde el origen estuvimos enfilados en ese proyecto, pero no en el proyecto que se propone ahora, o por lo menos no parcialmente, porque este proyecto ya está definido, ya está decidido, porque este proyecto es tardío, porque altera el ambiente de la sucesión y sobre todo de la transmisión pacífica y transparente del poder político sexenal. De tal suerte que el ambiente que se encuentre la nueva mandataria será un ambiente de tensión como el que ahora se está perfilando sin encontrar las salidas correctas que nos den un equilibrio, un balance, una posibilidad de tener capacidad de reflexionar, de proponer, de escuchar y de ser escuchado, ¿verdad? En la transformación del poder Un minuto, por favor. ¿Perdón? Un minuto para terminar, don No Antonio. sabía que está contabilizado. Realmente podríamos dejar ahí el comentario, solamente añadir que de las reformas que se han hecho a fin de sexenio, solamente Ernesto Zedillo hizo 90 y fueron aprobadas y con sigilio y con absoluta, diríamos casi invisibilidad porque pasaron inadvertidas. Andrés Manuel ha hecho 89 reformas a la Constitución, pero esta ha sido una iniciativa de gran calado, con una intensidad de agitación y de extremismos que no sabemos cómo se van a controlar. Solamente quiero decir que el proyecto real para entrar a reformar las tendencias neoliberales o los cauces neoliberales en que nos encontramos atrapados está en revisar o denunciar el proyecto del Tratado de Libre Comercio llamado TEMEC. Así que tendremos que aprender a hacer un planteamiento en términos de equidad y de una dinámica de desarrollo de integración, si es que eso se decide, pero tiene que ser decidido a través del referéndum el pueblo de México, no ratificación que casi es ventanilla de admisión de documentos, lo que hace el Senado. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, don Antonio. Ahora quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Francisco Villalón Esquerro. Adelante, don Francisco. Su micrófono, por favor. Licenciado Villalón, ¿puede prender su micrófono, por favor? A ver, ahora sí, ¿verdad? Entonces aparezco. Sí, adelante. Bueno, bien, saludos a todos. Me llama la atención que justo un 11 de septiembre, porque parece que las decisiones se van a tomar en 11 de septiembre, sobre la discusión mayor en 11 de septiembre, esté tomándose la reforma judicial. Porque esta reforma judicial parece que tomó un avión que
El 111, yo le llamaría, 111 son el tipo de reformas, ya sea mediante reformas, adiciones o derogaciones que tiene esta reforma. Imagínense una reforma que hace 76 o 77 reformas a la Constitución en su primera propuesta de la minuta del dictamen de las Comisiones Unidas, que hoy se empezará y todavía no se ve. Imagínense que tiene 31 adiciones que se pueden identificar. Yo estoy hablando de las adiciones de fracciones, de párrafos, etcétera, o sea, adiciones de textos, todas las cosas, que también sumarían ya cerca de 107 o 105. Vamos a ponerle una cifra, 105. Y tiene 6 derogaciones que sumarían 111 posibilidades. Un buen juez, un buen abogado, les pregunto, ¿en cuánto tiempo puede disponer un concurso de abogados, un concurso de senadores, una discusión académica, tomar decisiones sobre 111 cuestiones? Esto es lo menos. Ahora, una reforma de este calado, como bien dijo mi querido Guillermo Macías, es una reforma que no tiene equivalente desde la Constitución de 1917, y él ubica que la de 17 fue semejante en lo judicial. No, la de 17 no caló una gran cosa ni el cambio judicial. Precisamente esta es una reforma de una trascendencia que es la reforma más importante que pueda haber en la historia de México, incluso tan importante o más en cuestión general de la justicia que la reforma agraria, cuya texto constitucional, desde luego que no intervino, no fue el de 1917, sino la reforma al artículo 27 del 10 de enero de 1934, que por cierto no se discutió en el Congreso por haberse discutido demasiado suficiente en el plan sexenal. Entonces, estoy diciendo, hay una cosa prudencial evidente. Pongamos de acuerdo en serenidad civil, en consejo, en tiempos de análisis. La serenidad civil es la visión comunitaria de la República. Yo creo en la economía comunitaria, en la economía de la gratuidad, la libertad, la cooperación. Y la cooperación jurídica se debe dar entre los partidos, se debe dar entre el presidente y los adversarios. No debemos dar todos. Dice Aristóteles que más importante para los legisladores que la justicia es la amistad. Y yo creo que esto está en la éstasis de la República, es decir, el enfrentamiento de la ibris, de los excesos mutuos de mucha corte que no se legisló. Yo le preguntaría a López Obrador, ¿por qué sabiendo un diagnóstico así no legisló desde el principio cuando tenía la mayoría? ¿Por qué se esperó al final? ¿Qué no conocía el diagnóstico? ¿Por qué Saldívar negó que los jueces se debían elegir por cuestión popular? Muchas preguntas, pero no voy a ir a críticas. Yo voy a dar unas cuestiones positivas de la reforma, unas cuestiones mediales y unas cuestiones negativas. Lo positivo, tengo 7 cosas que después enunciaré. Sobre todo, despertar a la nación, incentivar un diagnóstico verdaderamente crítico, iniciar un proceso legislativo radical. Eso diría son los grandes activos de esta reforma que no están en el texto verdaderamente, pero como obra política quedará registrado. Eso lo reconozco. Nadie se había atrevido a cuestionar así el Poder Judicial, ni siquiera la reforma de Cedillo, ni siquiera la reforma de 17. Entonces sí estamos en una nueva convencionalidad constitucional. ¿A dónde vamos? Y resulta bien, como dice Alberto, que estamos en una crisis de la República. Verdaderamente esa crisis empieza en el lado del Consejo.
no solamente se está decidiendo deprisa, porque imagínense, en 1 hora 18 minutos se desecharon 70 reservas artículos, violando el reglamento que debe ser el desechamiento artículo por artículo y discutido. En esos 78 minutos, entonces todas las observaciones y reservas de la oposición fueron desechadas. Y como si fuera ordenado por un solo dedo, todo el partido dominante retiró sus reservas que mejoraban precisamente la reforma judicial. ¿Eso es obedecer el proceso legislativo? Es una irregularidad procedimental clarísimo porque va contra artículo expreso del reglamento del Senado. Y le voy a preguntar, yo no juzgo a los juristas porque respeto sus opiniones. Por eso quiero indicar, a diferencia de mi amigo Memo, varias cosas respecto a lo que dijo de la cuestión de inconstitucionalidad del constituyente permanente. Me reservo para una intervención, porque quiero ser positivo. Debo indicar, entonces, a dónde me voy a dirigir. Es decir, si hubieran realmente estudiado el ministro Saldívar, por lo menos, la ministra de la Corte, que ahora veo que no propone cosas buenas, los institutos de investigación, los colegios de abogados, hay una crisis de conocimiento. Hombre, hubiéramos visto los sistemas no de participación del ese abstracto del pueblo, sino de las personas. La participación ciudadana es extraordinario. Entonces ahí se puede innovar muchísimo. La técnica de resolución de controversias penales o civiles ha sido innovada al principio de duda razonable. ¿Por qué ahora, por ejemplo, Escocia introduce, además de la decisión culpable, no culpable, la decisión de no, que no se probó, o no se puede probar, o no es probable? Es decir, no da completamente la absolución completa, sino hay una duda razonable por la cual, a pesar de que hay indicios, no se le puede consignar. Entonces la duda razonable juega en doble sentido. ¿Por qué faltó la imaginación de poner el裁判員como el juicio裁判員es participante japonés, en que precisamente 6 personas establecen con los 3 jueces una participación ciudadana con jueces profesionales para juzgar un caso? Y podrían entrar los colegios de abogados, y podría entrar la comunidad. ¿Por qué no se decidió esto? Porque tenemos un sistema jurídico y un sistema universitario crítico. No hay libros de derecho importados en México. No los compra la Libre, no los compra la UNAM, no los compra el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no lo compra tampoco la Suprema Corte de Justicia. Saldívar cortó el presupuesto. Inclusive la biblioteca principal, la Silvestre Moreno Cora, Saldívar cortó de tal manera el presupuesto que no hay fotocopia para los que biblioteca. Y durante toda la presidencia de Saldívar nadie se quejó. Y tampoco ahora, es igual que Saldívar. No les interesa. Y verdaderamente, esas faltas de elección. Le queda un minuto, por favor. Saldívar suprimió también, bueno, ya me fui por crítica, pero suprimió, no se dan fácil acceso a la información. Entonces, veamos todos los sistemas, cómo sucede. O sea, aquí hay un problema parecido de designación de vinculante de los partidos únicos, de la Asamblea Popular Nacional, del Partido Común. Una mayoría total. ¿Por qué no se dio minorías de participación en la elección de jueces? Porque tenía la mayoría completa. Y la otra cosa es, las violaciones al procedimiento han empezado con eso de que 85.33 debe bajarse hacia abajo, los 85 senadores,
y que no se debe acreditar el 66.66, sino con el 66.4, está bien. ¿Cómo sostiene oficialmente su líder del Senado? Hombre, un requisito es una materia de excepción, no se puede ampliar. O se cumple la prueba y el requisito. No, me pasé por 4 décimas. Pues tienes la multa. No, no llegué a tal cosa. Pues no, no llegaste. No alcancé el 6, pero me faltaron. No, no llegaste. Entonces, oiga, saqué 6.4 de la libre. Eso sube a 5. No, no tampoco. Entonces, es ese tipo de discusiones tan pedestres y tan extraordinariamente futiles. Hoy tienen una defensa. Creo que los estudiantes, como el 68 y como 1929, tienen la razón. Necesitamos, sí, reforma judicial, pero no esta. Algunas cosas de esta, sí. ¿Necesitamos tiempo? Lo necesitamos, es indispensable. Va equivocada la reforma. ¿No va a permanecer la reforma? No, por supuesto que no. Va a haber un regreso. La reforma más estúpida que yo había visto fue la de Peña Nieto en su redacción de enorme de Constitución metiendo cosas legales. Ya le ganaron. Aquí meten hasta promedio. Es verdadera. No sé quién hizo esto. La incapacidad de estudio, de derecho comparado, de análisis de sistema. No se hizo una buena estadística judicial. No se entrevistaron a los jueces. No se hicieron los estudios verdaderamente sociológicos. Perdimos 6 años en qué. Si la quería hacer, entonces, bueno, verdaderamente hay que convocar a la gente. Y defiendo a mi Escuela Libre de Derecho porque precisamente, dijo Luis Méndez, en esa revolución que perdimos el 22.5% de la población, 3,5 millones de gentes, que no fue solo una guerra civil, sino un genocidio que nos está afectando y que nos afectó a la cultura hasta ahora y al derecho hasta ahora y que se recicla ahora, dijo que el fin exclusivo de la Escuela Libre de Derecho era restaurar el derecho. Eso no es política, señores. Y se puede pronunciar precisamente. Concluya, por favor. Y antes, y me pronuncio yo. Yo fui a la manifestación. Yo no soy capullo de abogado. Tengo 67 años. He dado 30 materias distintas. He sido investigador 3 veces en la Escuela Libre de Derecho. He hecho 200 leyes. He sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pido a Guillermo, porque afectó a mi escuela, pues una explicación así de hechos personales. Que la retire, porque me está juzgando a mí también. Y al rector que valientemente fue. Yo creo que queremos reforma. El diagnóstico está correcto. Veamos qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas. Voy a indicar las buenas a la próxima. No digamos blanco y negro, creo que es el problema de Guillermo y de los defensores de esta reforma. Creo que es el problema de la gente que critica esta reforma, que también ve puro negro. No veamos sino todos los colores unidos en la amistad que es el corazón fraterno de la República. López Obrador tenía razón, la República del Corazón, la República del Amor. Y el PAN lo negó, ahora él mismo lo está negando, es una barbaridad. Reconozcamos al PRI, al PAN, al PRD, a todos los partidos de la historia mexicana, sus aciertos, sus medialidades, pero también sus desaciertos. Muchas gracias. Creo que, perdón, Guillermo, creo que fui demasiado. Muchas gracias, Corazón. don Francisco. Quiero darle el uso de la palabra al doctor Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri. Adelante, don Luis. Su micrófono, por favor. Pues después de escuchar estas elocuentes reflexiones, las 4 que han pasado, me viene a la memoria un congreso que estando en Crefal tuvimos de los pueblos indígenas. Y acudieron ahí muchos ancianos
como representantes de sus pueblos. Y se me ocurrió preguntarles que discutieran qué es lo que más les impacta de la cultura occidental que nosotros vivimos y que sienten que les golpea. Después de discusiones no muy largas, ¿verdad? Designaron a un anciano para que explicara muy breve lo que había sucedido, lo que habían discutido. Y la respuesta fue: lo que más nos golpea de su cultura es la prisa. Parecen tener prisa para todo. Y yo le decía, pues sí, claro, es que para ir al trabajo y para la carretera y todo, pues parece que tenemos mucha prisa. No, dice, para acabar con las cosas. Nosotros necesitamos comer y vamos a pescar y buscamos 4 o 5 peces para alimentarnos. Necesitamos leña, pues vamos y cortamos ramas o un árbol y de ahí hacemos leña. Ustedes llegan y quieren acabarse los peces con sus sistemas de pesca y quieren acabarse los árboles y llegan con sus máquinas a cortar árboles. Y yo creo que el grave problema de esta modificación, de esta reforma, ha sido la prisa. No ha habido suficiente espacio para escuchar, para reflexionar y para medir las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Siento que lo mismo pasó con la reforma del artículo 3. Hicieron un mamarracho de un extraordinario artículo que se había tardado 3 años en elaborar Torres Bodet, de 1943 a fines de 1945, hasta 1946, ¿no? Y aquí en 8 días lo decidieron y en mes y medio ya estaba la reforma del artículo 3. No está pasando lo mismo aquí. Yo creo que después de las tonterías que hizo Zedillo en el 94 con el Poder Judicial, aquí se merecía una profundización pues más amplia y una discusión también que nos llevara a encontrar los elementos que nos unen en busca de la justicia. Y aquí parece que lo que se está buscando es saber que bajo el nombre de la justicia estemos destruyendo la unidad nacional. No tenemos oposición. Las propuestas que la oposición ha hecho o las críticas que ha hecho la ley son ridículas. Se va a aspectos adjetivos y no toca lo sustantivo. Y lo mismo la aportación de la ministra Piña en sus 4 hojitas que presentó, ¿verdad? No toca la sustancia del problema. Y va a pasar esto, pues, por mayoriteo, pero dejando una sensación de mucha división interna
no porque sea numerosa la representación, es mínima, ¿no? No es como lo está formulando, lo acaba de formular Anaya y hoy en la mañana lo formuló Marco, que 56% están a favor de López Obrador y 44% en contra, porque no es cierto, ¿verdad? El PAN y el PRI y todos sumados no dan 44%, ¿verdad? Pero es interesante que estos argumentos que podrían haberse pensado, podrían haberse sopesado, pues sean estúpidos, ¿verdad? Que no toquen lo fundamental que debería haberse tocado y que esto nos ha llevado a que esta reforma contenga elementos que no deben estar en una reforma constitucional, sino en leyes secundarias. Por ejemplo, el promedio, que me parece además absurdo, ¿verdad? Pues eso es lo que yo diría que sería una lástima que no nos tomáramos más tiempo para reflexionar sobre esta reforma. Ahora, yo entiendo que esto va a generar siempre, o generaría siempre, desde hace 6 años, 5, 4, lo que sea, una terrible oposición porque toca intereses muy profundos, institucionales, profesionales, personales y económicos, ¿verdad? De la justicia. Pero yo entiendo que dejarlo para el próximo presidente, ¿verdad? Hubiera sido iniciar con un pésimo movimiento intelectual y colectivo, ¿verdad? Aunque sean pequeños. Y creo que por eso López Obrador ha presionado para que se le eche la culpa a él y no a Claudia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera yo, si me permiten, denme un segundo. Había visto que en 1928 Obregón iba a ser candidato por segunda vez, se habían reformado ya la Constitución para poder tener una elección, pasando un periodo intermedio, teniendo un periodo intermedio en una reelección presidencial. Y luego en 1928 habían aprobado pasar el tiempo, la duración de la presidencia de 4 a 6 años. Ese mismo año, Obregón, que iba a ser candidato, mandó 2 iniciativas al Congreso. Una era para que los ayuntamientos desaparecieran en la Ciudad de México y que el gobierno de la Ciudad de México, que era electo, lo designara el presidente de la República. La otra iniciativa fue que en el mecanismo electoral que existía para los ministros, donde los congresos de los estados hacían una propuesta, ¿sí? Y el Congreso de la Unión
elegía, los ministros ya fueran nombrados por el presidente de la República y creo que aprobados por el Senado. Nada más ese dato, eso fue en 1928. Obregón decía que no se encontraban hombres honrados, que todo se politizaba. ¿Sí? Ese año mató a cientos de detractores y no hubo otro candidato presidencial porque también murieron fusilados, ¿sí? O asesinados. Y otro de los congresistas decía que cómo podríamos imaginarnos a Vasconcelos en la corte o a Rabasa. ¿Se imaginan? Así decía. Lombardo Toledano en esa época votó en contra. Es todo. Ahora quiero dejarles un espacio a todos los participantes para precisar algún tema, para tener una réplica, hasta por 3 minutos a cada uno. Si alguien desea comenzar, por favor, tome la iniciativa y aquí le esperamos todos. Licenciado Peralta, por favor, encienda su micrófono. Adelante. Bueno, nada más quisiera comentar algo interesante que decía Francisco Villalón sobre esta participación en la capacidad de juzgar que no fuera por elección. En sus resumidas cuentas habla del jurado, de la institución del jurado, que yo siempre he sido partidario de que se está. Interesante si se lee conjuntamente a Zarco y a Tocqueville, porque los dos dicen lo mismo para concluir exactamente lo contrario, que por razones técnicas es pésimo el jurado, pero que por razones políticas se educa al pueblo y es la mejor escuela de democracia. Como yo prefiero siempre la política, creo que tiene razón Tocqueville y no Zarco. Siempre lo he creído. Lo que me llama la atención, y ahora voy a hablar de un aspecto crítico de la reforma, bueno, no crítico de la reforma en sí, sino de su precedente, es que lo que se satanizó o recientemente durante el mandato, que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje, es por tener participaciones. Qué horror que tenemos participación tripartita, se dijo, necesitamos jueces de estricto derecho. Parece ser que ahí no hay una clara coordinación. Quisiera nada más otra vez decir que no estoy del todo de acuerdo con que la resolución de suspensión de la juez Quinto sea papel para la basura. Yo creo que es un fallo histórico. Un fallo histórico por una razón, comparto todo, no solo comparto, he esgrimido todos los elementos críticos contra su, ¿no? Pero resulta que según Kelsen es ley para el caso concreto, una resolución firme, que no tendrá efectividad alguna, como tampoco el decreto eventual de la Corte lo tendría en caso de declarar desacato, pero que insisto, en el devenir de las ideas será importante para la historia política del país. Seguramente con una opción reprobada, sí, reprobada, pero no intrascendente. Finalmente, nada más, así como ya hablo en contra de la reforma, ahora quiero decir un aspecto. Ciertamente tampoco muy a favor en cierta medida, ciertamente los transitorios constriñen a los jueces a dejar el cargo antes o a presentar su reelección. Y si presentan su reelección, pues restringen una serie de prevenciones, prebendas en salario y en prestaciones. Quizás no es una forma muy noble por parte de la autoridad. Ahora bien, si no se sale de esto por parte de los juzgadores en su protesta, es un problema meramente gremial. Y qué bueno, está muy interesante. Yo no digo que no tenga la gente derecho a presentar quejas por cuestiones gremiales, pero no encuentro los argumentos que puedan defender al statu quo judicial actual por ningún lado. Perdón, eso sería todo. Muchísimas gracias por no haberme excedido en tiempo. Muchas gracias, don Alberto. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Don Guillermo, por favor. Gracias. Bueno, una expresión que me cambió radicalmente el pensamiento jurídico fue cuando leí y aprendí bajo la guía de Elisur Arteaga de lo que
Lasalle consignó en el sentido de que la Constitución es la Constitución es la suma de los factores reales de poder. Y eso lo estamos viendo hoy. A partir de allí, en mis reflexiones poco profundas comparadas con las de mi amigo el doctor Peralta y mi amigo el doctor Villalón, les digo doctores porque son sabios. Yo considero que el derecho es la expresión normativa de la política. Y la política y la norma jurídica es la política hecha derecho. Eso lo estamos viendo hoy. Esta iniciativa ha tenido la virtud de venir a culminar una labor jurídico-política de establecer en este país la existencia de dos grandes partidos. Partidos hablo en el sentido de partes de la política. Está la derecha y está la izquierda. Están ya perfectamente decantadas las dos fracciones, las dos facciones y los integrantes de cada una de ellas. Aun cuando la derecha sea una mezcolanza de chile de sal y de manteca. Pero vaya, es una expresión. Y esta reforma viene precisamente a consignar esa gran división. Y esa gran división es hoy el Poder Judicial tendrá un diseño bajo la óptica de la izquierda y aunque se vaya puliendo con el paso de los años o de las décadas, pero esta es una gran labor, un gran efecto, un gran resultado que urgía en este país. Urgía. Dijo Paco Villalón, esto ha motivado, o no sé si mi amigo Tilio, la efervescencia, el despertar ciudadano, que bueno, sí, lo ha hecho. Y han salido, bueno, pues, han salido del closet muchos de ambos lados. Está marcada ya la diferencia izquierda y derecha y considero que esta reforma será perfectible, desde luego que sí. Considero cuando entremos a muchos detalles, bueno, yo ya los he visto, algunos, pero tendrá que irse puliendo o afinando el sistema en cuanto al diseño del Poder Judicial. Pero que esto marca un derrotero en la historia del país y en el devenir de la impartición, de la estructuración del Poder Judicial, en los procedimientos del Poder Judicial y en la impartición de justicia en el país. Un y por minuto, último, por me favor. quiero referir a Paquito. Paquito, tú no eres capullo de abogado, tú eres un abogado consumado. Siempre te he admirado desde que éramos compañeros, tu inteligencia, tu capacidad de estudio, etcétera. Yo hablaba de los chavos a los que manipulan, los que saben. Ya sabes que tienes todo mi aprecio como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, don Guillermo. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Adelante, don Francisco Villalón. No me pierdo el abrazo de mi querido Memo. Desde bandos distintos no estamos. Yo creo en una frase que propongo aquí como la solución de la República, que la tomé de Unamuno cuando precisamente como rector de la Universidad de Salamanca dijo que él no estaba con los unos con H,
en todo lo salvaje que eran. Los unos invadieron Europa, mataron mucha gente, pero él se refería al momento que mataban gente, destruían, criticaban, no se asociaban, se enfrentaban al otro y declaraban la guerra civil. Por eso estaba contra los unos con H, pero también estaba contra los otros con H, los otros con H, en todo lo que hacían lo mismo. Se despedazaban, no eran amigos, no colaboraban, se criticaban, aparentaban críticas falsas. Entonces no había colaboración. No puede haber economía de la gratuidad, economía de la colaboración, ese fondo mesoamericano, si la República está en esa éxtasis, en esa división. Entonces, esa frase que introduje en la ley del notariado, úter alteridad, supera esa división de partidos. La tenemos que superar. Es un mito, cualquiera puede preguntarlo de las personas que han militado muchas veces y mucho tiempo en una izquierda o una derecha. Es un mito la división izquierda-derecha. Hay que ver qué soluciones. Por ejemplo, doy un ejemplo. Antes de esta reforma, y no se reconoce y no se ha hablado de esto, ni siquiera los laboralistas democráticos lo han hecho, López Obrador iba a pasar a la historia porque destruyó la protección del trabajador, entregándolo a los empresarios. Es la reforma que soñaron los empresarios y la hizo él, y la hizo alcalde, la secretaria de Gobernación como secretaria del Trabajo. ¿Por qué digo eso? Porque antes el que tenía que presentar las pruebas de que no había cumplido la ley era la carga de la prueba la tenía el patrón. Y ustedes saben que buscar pruebas de un patrón de qué cosas hizo, si se acosó, que violó X cosas, es dificilísimo para el trabajador. ¿Qué creen que hizo López Obrador? López Obrador y alcalde dijeron que era como juicio civil. Entonces ahora el trabajador tiene que presentar pruebas que no accede. Ni siquiera el sueño más grande de los más grandes liberales ha hecho tal injusticia laboral. Un minuto, por favor. Entonces no digamos que es justicia popular, porque además el pueblo no elige. Si fuera como en otros países que la comunidad de vecinos eligieran los que conocen, aquí palomea el partido único. Se acabó la división de poderes, se hizo una mafia del poder. Entonces, esta reforma tiene fachada de pueblo, pero no habla de personas. Me faltó hablar las cosas buenas, me falta hablar muchas cosas malas. Yo quiero agradecerle a Manuel haber recordado ese tiempo en que mi bisabuelo fue el último presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Mi bisabuelo Carlos Esquerro, diputado constitucionalista de 1917. Hoy lo recuerdo y me lo recordó Manuel. Agradezco tanto cariño a Guillermo, a quien admiro su intensidad, su capacidad crítica, y de este debate podemos sacar ciertos acuerdos. Todos, ninguno. Yo creo que no hay nadie en México que esté de desacuerdo con el diagnóstico del Poder Judicial. El único que estaba en desacuerdo era Saldívar, que decía que no había ningún problema y ahora ya dice la verdad. Es un poder como el Ejecutivo y como el Legislativo, que también hay corruptos, y que no hay democracia porque hay una subrepresentación completa. 30 millones son los que eligen, 32 millones, lo de 130. Y respecto al 44 y 56%, Sheinbaum ganó casi con 60%, los otros 40%. Pero él se refería a la elección de senadores, que ahí fueron 54% y 46% la oposición, porque la diferencia de votos de Sheinbaum fue 35 millones y la del Senado 32 millones. Entonces, esas frases sí. Y por último, quiero responder la cuestión de que hoy ha empezado la reforma. Todavía no se ha convertido de asamblea ordinaria a extraordinaria. Tiene que verse el quórum, que seguramente se va a dar. Tiene que verse muchas cosas. Yo felicito a los estudiantes que interrumpieron, ¿no?, la sesión para hacer un derecho de petición de ser escuchado. Y corearon como el coro que los iban a escuchar, porque les prometieron. Y por último,
El problema jurídico que mencionó Memo y que mencionó la opinión de Kelsen. Claro que Kelsen tiene la razón. Y verdaderamente la tesis de Saldívar en 1994 fue sobre ese tipo de reformas a la, de cuestiones de procedimiento de constitucionalidad. Él sostiene, Saldívar, no sé si ahora cambie, que los procedimientos en reformas constitucionales por violaciones al procedimiento legislativo sí proceden los amparos. Y eso sostiene Elisur y sus 4 discípulos. Lo sostiene Vázquez Millán, lo sostiene Charbel, lo sostiene Saldívar, lo sostenemos muchísimos en la escuela. Es porque el Poder Judicial es el Poder Judicial o no es. Se tiene recursos, sí. Se tiene distintas instancias, sí. Pero que no entre la fuerza. Y ahora la fuerza ha irrumpido tremendamente el derecho. Yo termino con esa frase, Jus neque inflecti gratia, Jus neque, neque perfringe potencia, neque pecunia adulterada. O sea, el derecho no puede inclinar la rodilla, ni ante el favor personal, ni ante el poder, ser despedazado por él, ni adulterado, corrompido por él. Creo que debe admitirse, yo he hecho opiniones que llamo amicus curiae, donde veo lo bueno y lo malo de cada posición de este proceso. Tiene que admitirse, se desecharon por el Tribunal Electoral, se desechan las opiniones en el Senado. El Senado, el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial debe establecerse la orden de que no solamente que simplemente reciba el derecho de petición, que ni siquiera hacen eso, se recibe conforme al 9º, nada más. Que se responda, que se atiende, que se considere, que sea objeto de motivación. Y como dijo el doctor, 2 cosas. La vez pasada, el perfil es el importante. Y el segundo, la cuestión de las prisas. Los mesoamericanos no, desde luego, no hacían así. Los chinos menos. Los chinos establecían 6, un proceso paulatino y de 6 pasos a través de mucho tiempo de hacer las reformas. Los Concluya, países por favor. reforma para después, un año después o la próxima legislatura. Nosotros hemos hecho revoluciones y enfrentamientos, y coincido así, cómo nos estamos enfrentando, es una lástima, y necesitamos aprender que nos ha hecho daño las reformas radicales. Seamos incrementales, humildes, hagamos decisiones verdaderamente consensadas. En el consenso hay perdidamente la libre res pública. Muchas gracias, don Francisco. Si alguien más desea agregar algo, a nuestros acompañantes, nuestros invitados, aquellos que nos escuchan, si quieren formular una pregunta, levanten su mano, por favor. Doctor Benavides, tiene el uso de la palabra. No sé cómo pasar una diapositiva que me gustaría presentar y comentar. Deme un segundo, para permitirle compartir. Permítame, por favor. Doctor, en la parte de abajo hay un botón verde con una flecha hacia arriba que dice share o compartir, no sé en qué Así, sí, entonces dele un clic y le va a permitir poner cualquiera de las aplicaciones que tenga abiertas. no sé cómo. Eh, Ahí, ya apareció, ¿no? no, todavía no aparece. Dele otra vez clic a la que quiera transmitir. ¿Esta? Dele doble clic. No. Regrese a su pantalla de Zoom
Y abajo del video, en las opciones, debe de haber una que diga share o compartir. A ver, La verde share screen. pues sí, no se puede. Pues, pero quiero decir que lo voy a hablar. Adelante. En educación permanente manejamos algo que es, como diría yo, importante. Las personas nos generamos a nosotros mismos por nuestro sistema de relaciones. Somos personas porque nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestro universo. La relación interpersonal siempre implica que un tú y un yo pues renuncien a parte de ellos mismos, que es la parte que comparten para hacer un nosotros. Sin esta compartición, que es una especie de negación o de muerte de parte de mi yo, ¿verdad? Y de la parte de muerte del otro, que nos hace hacer una historia en común. Sin esto, no hay posibilidad de ir más allá y de formar parte de una sociedad. Para una sociedad necesitamos, lo primero que necesitamos es formarnos en el amor, no en la tolerancia, sino en el amor, para reconocer lo que el otro tiene y lo que el otro me está dando y lo que yo puedo darle a él. Y esto nos hace que socialmente podamos tener un solo corazón. Si no tenemos ese solo corazón, es absolutamente imposible tener una mente colectiva. Estamos en un momento en que hemos roto esta capacidad de renunciar de alguna forma a la individualidad para ser persona con otro. Y nos hemos olvidado que para estar con los demás, pues necesitamos manifestar amor, aunque no nos no lo tengamos recíprocamente, ¿verdad? Pero dando amor, el otro está movido a dar algo de sí mismo. Y esto nos permite comenzar a que las ideas distintas nos enriquezcan y no nos destruyan. Pero el primer paso es fundamental. La capacidad de dar parte de mí para otro. Muchas gracias, doctor Benavides. Tengo el pedido de don Víctor Torres para hacer una pregunta. Después continúa Francisco Villalón. Don Víctor, por favor, adelante, tiene el uso del micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme participar. No soy yo una persona de derecho, pero felicito por sus explicaciones y sus exposiciones tan ilustrativas para mí. Y yo tenía una pregunta resultado de esto para el doctor Benavides, que varias veces mencionó que la reforma no toca lo importante. Y yo quisiera que me ilustrara, me explicara qué es lo importante en esta reforma. Muchas Sí. gracias, don Víctor. Adelante, doctor Benavides. Pues lo más importante en esto es la justicia. Si nosotros no nos planteamos
el, profundizar en nuestra visión de la justicia, ¿verdad? Que es fantástica porque el artículo 3º, cuando habla de la solidaridad, la marca de dos características. Una solidaridad fundamentada en la justicia y a la vez en la independencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? Justamente el problema de la justicia. Cuando la justicia, cuando la decisión sobre la justicia está marcada por un interés, te quita la independencia. Y yo creo que este es lo importante que tendríamos que profundizar en esta reforma. Digo que el artículo 3º es fantástico en esto y recomiendo que se lea cuando habla de solidaridad. Dice solidaridad internacional, pero es esto, ir más allá de las fronteras. Muchas gracias, doctor Benavides. Don Víctor, ¿satisfacen su inquietud? Sí, sí, se tocan todos estos temas yo soy un científico, vengo de otro rama, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una cantidad de elementos que conjugan a las personas, a nosotros, en los que los valores fundamentales de la libertad, la justicia, la independencia están en juego. Y están en juego por una visión ideológica de uno o de otro lado. Yo no tengo esa visión tan simplista, quizá por mi perfil científico, de que son izquierdas y derechas, ¿no? Estoy más con Francisco Villalón, en la que las interacciones humanas y sociales y productivas tienen una tremenda complejidad, ¿no? Y lo que antes podíamos definir claramente como izquierda o derecha, ya no está tan sencillo, se han borrado esos límites. Entonces yo tenía la intención de entender desde su experiencia jurídica de dónde estaban planteando las cosas. Les agradezco mucho que me hayan dejado participar. Con mucho gusto, don Francisco. Muchas gracias a usted por participar también con nosotros. Maestro Villalón, por favor, tiene el uso de la palabra, como lo pidió. Sí, mire, yo quería ahora sacar la frase completa de Unamuno. Yo no estoy con los unos con H y con los otros con H, todo lo que se matan, se critican, porque se puede matar con la boca, con el corazón, sino estoy con los unos sin H y con los otros sin H, en todo lo bueno, lo positivo, lo que necesiten en esa fraternidad. Esa es la visión comunitaria, el personal, social, común, de ver el rostro del otro, como dice don doctor Benavides, que ha profundizado muchísimo en esos temas y desde su vocación inicial y ahora con toda la serie de doctorados, idiomas que conoce, que es impresionante que lo diga. Deseo expresar el apoyo a esa visión. Yo creo que concluimos con la visión del doctor Benavides. Le agradezco mucho a Víctor su intervención. Es un científico muy sabio. Y verdaderamente me parece que cerrar con la frase de Eric Berne, el gran psicólogo que inventó el análisis transaccional, las relaciones de padre, adulto, hijo, el padre, el adulto, el niño, influyen todas estas cosas. Cuando hay problemas psicológicos se nota en la forma autoritaria de imponer las cosas o en la forma dependiente. Eso se ve en la economía, en la política y en el derecho. ¿Cuál es el derecho verdaderamente adulto? Tiene que haber 3 requisitos. La sanidad. El hombre sano se crea por 3 amores, dice Eric Berne. Tiene que tener amor paterno, amor materno y amor fraterno.
Esos tres amores tienen que darse también, digo yo, en la sociedad civil, porque no hay sociedad sin eso. Sociedad es de socio y avanza hacia la comunidad o se destruye. Entonces, la libertad personal, a partir de las personas, no del mito del pueblo, nos puede ayudar mucho. Y esa cuestión sí se puede plantear en el derecho, en un derecho del amor, porque creo que la esencia del derecho es el amor, y en una economía del amor, porque también creo que la esencia de la economía es el amor. El fondo mesoamericano marca que en el derecho y la economía el amor brillaba. Y en el fondo de Roma también había eso al suprimir las figuras de interés en muchísimas cuestiones y hacerlas repúblicas. La forma de disponer los pleitos civiles en Mesoamérica en 80 días no se tomaron en cuenta, solo los penales. Tenemos mucha posibilidad de repensar esta reforma. Demos gracias del regalo que nos ha dado López Obrador de la 4T, pero hay un regalo envenenado que no voy a citar. Voy a ser muy crítico al PAN, al PRI y al PRD, a todos. Y no soy simpático con eso, porque el que dice la verdad pone la frente y el corazón. Que los filósofos han muerto precisamente, Sócrates, los líderes espirituales, Jesús, también tres grandes juristas romanos, Ulpiano, Papiniano, y también el más grande jurista republicano, Quintus Mucius Scaevola, fue el pontífice, fueron asesinados por el poder. Y lo que hace esta sobrerepresentación que tenemos es que no haya límite del Congreso Constituyente, porque el Congreso Constituyente de 17 se le dio un límite de 67 días. Pero este Congreso, como tiene la mayoría tan calificada de un 54% de la votación, la subieron a 74%, rompiendo la representación contra un artículo preciso del 54. Tuvo una afectación al régimen republicano. Y esta sobrerepresentación no se las dio las urnas, eso es falso. Se los dio la ingeniería electoral. Y esa ingeniería electoral la diseñó Calderón, la diseñó el PRI. Y López Obrador, con toda razón, la criticó. No solamente es injusta, es inconstitucional. Entonces hay muchas cosas que se ven, que legitiman verdaderamente ante la historia esta reforma. Volvamos al amor paterno, al amor materno, que siempre se trata que lo necesitamos. Creo yo que ahora necesitamos más. Concluyo con esto, en las palabras del doctor Benavides, el amor fraterno. ¿Cómo lograr el amor fraterno? Debe ser la pregunta nuestra de cada día. Eso es el Padre Nuestro. Muchas gracias, maestro Villalón. Si nadie tiene alguna intervención más. Doctor Benavides, adelante, por favor. Nada más para citar el artículo 3. Al hablar de la convivencia humana y decir las características de la convivencia humana, primero está el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la integridad de la familia y luego el interés general. Pero la siguiente palabra es el sentido de fraternidad de los mexicanos, ¿verdad? Que está en la Constitución, artículo 3, y que a pesar de haberlo manipulado, sigue presente. Y que vivirlo, ¿verdad? Pues es lo que nos hace mexicanos. Sí, yo digo que la Constitución es lo que nos hace, nos constituye como mexicanos, viviéndola. No nada más recitando.
Muchas gracias, doctor Benavides. Y gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes que participan, don Alberto Peralta, don Francisco Villalón, don Guillermo Macías Díaz Infante, don Antonio Tenorio, querido doctor Benavides, su servidor Manuel Senderos, nosotros los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, les damos las gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches.